Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros. Una de las batallas perdidas por el gobierno de Evo Morales, pero yo creo que la derrota viene acumulada de gobiernos anteriores, es la batalla contra el contrabando y particularmente contra el contrabando de los vehículos, ahora llamado chutos. Antes eran chutos porque no pagaban los aranceles, pero también los vehículos que venían con el manubrio al otro lado y había toda una industria muy riesgosa para poner el volante al lado correcto. En fin, hoy ya no es tanto la ubicación del vehículo como la larga lista de prohibiciones, 13 prohibiciones de vehículos que simplemente no pueden entrar al país. La última norma es sensata, es una norma para que el país no se convierta en un basurero de vehículos, es una norma para que la importación tenga que ver con vehículos nuevos y vehículos de último modelo, con el objetivo de que exista una renovación del parque automotor para evitar los accidentes, etcétera, etcétera. La norma es correcta, también tiene que ver con el medio ambiente, en fin, no hay nada que criticar, salvo la realidad. Una de las normas, por ejemplo, es la prohibición de vehículos accidentados en el exterior que después de sufrir un accidente están muy baratos, se los importa al país, se los arregla y recuperan gran parte de su valor. Pero claro, un vehículo accidentado siempre representa un peligro. Bueno, la norma, como le digo, no hay nada que objetar, salvo la realidad. Son tantas las prohibiciones que igual el contrabando introduce a todos los vehículos que violan todas esas prohibiciones, los llamados chutos, ya sea por el modelo, ya sea por cualquier tipo de prohibición. Como están prohibidos, no les queda otra que entrar de contrabando. Aquel que quisiera introducir estos vehículos legalmente no puede porque están prohibidos. En conclusión, entran de contrabando. ¿Por qué los introducen? Porque hay una gran demanda. Quiero mencionarles tres hechos. Primero, el ministro Carlos Romero de Gobierno, que dirige a la policía, dijo que había instruido a sus efectivos a combatir la invasión de autos chutos. Y eso es lo que hay una invasión de autos chutos. Pero como hay invasión de autos chutos, hay la gran posibilidad de hacer riquezas ilegales, y esto lo entendió claramente el comandante de la policía de Oruro, el coronel Rommel Raña, y dijo, esta es la mía, ¿verdad? Ahora es cuando. Y entonces la policía, a su cargo, unos 100 efectivos, se convirtieron todos en extorsionadores de los contrabandistas, muy odiados por los contrabandistas, los dejaban entrar, coima de por medio. Y no es una pequeña coimita, no son 100 bolivianos. La gente de Raña hacía la tasación del vehículo y le chantaba 500.000, $2.000, etcétera, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, no todo iba al bolsillo de Raña, sino que el policía que hacía el cobro ilegal se quedaba con la parte más gruesa de la coima, separando su partecita para el jefe, ¿verdad? Y por lo tanto, ese cargo era también vendido. Porque es un cargo que le permite un ingreso extraordinario, es efectivo de la policía, un ingreso extraordinario, ilegal, pero ingreso al fin, tan ilegal como el chuto. De tal modo que hay una invasión porque hay una gran demanda y esto permite la gran ocasión
de hacerse rico por parte de quienes están encargados de impedir el ingreso de los chutos. La policía y las Fuerzas Armadas. Hemos tenido escenas penosas de efectivos del ejército denunciados en Chile de cruzar la frontera para asaltar a camioneros y adueñarse de vehículos. Es más, hay un incentivo extraordinario del robo de vehículos en Chile para ser comprados, se dice en Chile, por policías y miembros del ejército boliviano que se han encargado de estimular el robo de vehículos en Chile, porque ellos son los que hacen la demanda, y luego los compra a precios bajos porque son vehículos robados y los introducen al país. Estas son las denuncias que cursan en Chile. El segundo hecho interesante es que en julio del 2018, una alcaldesa de Apolo, una de las provincias paceñas que están saturados de vehículos chutos, es decir, que no tienen placa, que han entrado sin pagar aranceles, etcétera, pero que circulan. Una alcaldesa que se llama Inés Avelino fue detenida porque firmó una resolución para legalizar la circulación en el distrito de Apolo de estos vehículos chutos. La alcaldesa, que era interina y que fue detenida en un hecho realmente incomprensivo, reflejaba la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todas las provincias, todas las ciudades intermedias de provincia, donde circulan los chutos, están saturados de estos vehículos. Los vehículos que llegan de manera clandestina al país no pueden circular en las ciudades, porque en las ciudades se necesita una placa para... esa placa es controlada por los efectivos de las municipalidades y de la policía, en fin, no pueden circular en las capitales de departamento, pero pueden circular un poquito más allá, que es en la provincia, un poquito más allá y ya circulan, ya ningún vehículo tiene placa, son cientos de vehículos. ¿Y qué es lo que ocurre en las alcaldías? Ocurre que no recaudan ni un solo peso. A ver, el vehículo chuto entró sin pagar aranceles, porque como es ilegal, entró de contrabando, no paga al Estado aranceles. Le paga a los policías y militares coimeros, pero no le paga al Estado boliviano. Luego, no paga SOAT, no tiene seguro, son un riesgo porque no tienen seguro. Y tercero, no paga los impuestos anuales. Entonces, son una ganga. Si usted tiene un vehículo legal, paga el arancel, paga el SOAT, el registro anual técnico que realiza la policía, que no es gratis, y paga el impuesto, que a veces no es tan barato. Entonces, realmente parece que tener un chuto es una ganga, es realmente un estímulo, no paga nada, no paga nada. Ah, dirá, pero no puede acceder a la gasolina. Sabe que cuando hay demanda, hay demanda. Entonces los chutos han generado un mercado negro de la gasolina. Aquellos vehículos que tienen placa compran, llenan el tanque 2, 3 veces al día y contrabandean, dan gasolina a todos los chutos. O simplemente los chutos se prestan el número de placa, no la placa, solamente el número de placa. Y con un guiño al que vende la gasolina, un guiño, algunos pesitos por debajo, consiguen la gasolina. Lo concreto es que circulan. ¿Cuántos? Esa es la pregunta. Bueno, ya intentaré dar una respuesta a eso. Lo concreto es que, claro, la alcaldesa de Apolo necesita recaudar y dijo, bueno, acá vamos a legalizar los vehículos chutos en Apolo, solo para Apolo, y me van a pagar impuestos. Pues presa.
lo cual es una reverenda estupidez, porque realmente no puede ser que porque sean ilegales no paguen impuestos. Bueno, el otro día, hace pocos días, Álvaro García Linera estuvo en Chulumani y él, demagogo como es, quería decir que el régimen de Evo Morales había elevado el nivel de vida de los campesinos en particular, que antes tenían que trasladarse en burro, trasladar su mercadería en burro, lo cual es cierto, y ahora lo hacen en vehículos chutos. Todos tienen su carrito, aunque sea chuto, dijo, en una frase que es una oda al contrabando. Él, como segunda autoridad del país, tendría que lamentar que Chulumani esté saturada de vehículos chutos, como lo está. Pero esa es la realidad. Es decir, García Linera no tiene otra que constatar un hecho y ver que no es tan malo. No pagaron impuestos, arruinaron al Estado boliviano, pero mejoraron eh, la vida de los campesinos, porque hoy en día en todas las provincias, ¿y qué le voy a hablar del territorio libre de América que se llama el Chapare? Está pues lleno, ¿no? Todas las sendas, carreteras, caminos, etcétera, están llenos de vehículos chutos, hermosos vehículos chutos, es bueno decirlo, ¿verdad? Ninguno con placa, ninguno con placa. Nunca Evo Morales dijo, qué pena, ¿no? Compañeros, ustedes no pagan impuestos sobre la coca y encima no pagan impuesto sobre los vehículos que disfrutan. Cuando hay una reunión de cocaleros, no sabe la cantidad de vehículos que llegan a la reunión. Largas, inmensas filas, parecería colas cuando hay escasez de gasolina. No, 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 simplemente llegan los cocaleros en sus maravillosos 4x4, no llegan a Lombardini, como se dijo alguna vez, pero unos Toyotas que todos chutos, todos de contrabando. Es decir, son hechos que constatan la conclusión. Hay un fracaso en la lucha contra el contrabando y en particular con la lucha contra el contrabando de vehículos, que es el que más dinero genera. La lucha contra el contrabando ha dejado muertos, heridos y una corrupción medular en la policía y en aquellos sectores de las Fuerzas Armadas que se han dedicado a este negocio. Se supone que los vehículos que incauta las Fuerzas Armadas encargadas de esta tarea tendrían que ser entregadas a la aduana. No son entregadas a la aduana, se los quedan ellos. Luego se clonan las placas y se acabó. Es decir, una lucha contra el contrabando que ha pulverizado, ¿no? Dos instituciones, los de las Fuerzas Armadas encargadas de esta tarea y la policía. Segundo, no ha impedido el ingreso de chutos, hay más chutos que nunca, y irónicamente, un acto de hipocresía se detiene a la única alcaldesa valiente que dijo, bueno, yo voy a legalizar los chutos aquí en mi municipio. Mientras el vicepresidente aplaude el que los campesinos hubiesen violado la ley y tengan su vehículo. Y claro que tienen su vehículo, claro que violan la ley. Primero, ¿quién no tiene la aspiración de tener un vehículo? Segundo, no es solo una aspiración humana, sino una necesidad urgente. En el campo, los campesinos o recorrían en burro o a pie largas distancias, desde los chicos que caminaban 2, 4 horas para llegar a la escuela y para ir a la feria, para sacar la cosecha. Bueno, ahora alguno de la comunidad se compró un chuto y en ese chuto viajan todos, los chicos a la escuela, los vecinos, etcétera. Pero no es uno solo de la comunidad, pues gran parte de la comunidad, de a poquito gran parte de la comunidad, todos se hicieron de vehículos chutos y entonces llegan a la capital del municipio donde se abastecen de gasolina, de contrabando. Ya ven, siempre hay
un mecanismo, pero los vehículos funcionan. Funcionan porque son una necesidad. Ahora, ¿por qué compran un chuto y no compran un vehículo legal? Pues muy fácil, porque un chuto vale la mitad de lo que cuesta un vehículo legal. Y ahí no hay pierde, ¿no? A usted como, si usted fuera residente de Chulumani, de Caranavi, de Ibirgarzama, ¿a usted qué le importa, no? Si el vehículo pagó o no pagó arancel o cómo llegó hasta sus manos. Usted paga a lo mucho $4,000, pero a lo mucho $4,000 por un vehículo que vale 8,000 o a veces más, 12,000. Bueno, usted lo compra en 4,000, $5,000, un autazo. ¿Qué le importa todo lo que debería importarle a un buen ciudadano? No, no, usted resolvió los problemas, ya tiene el vehículo, eh, va a conseguir gasolina de todas formas y en su municipio nadie lo persigue, porque ¿quién se anima a entrar al Chapare? ¿Quién se anima a entrar a alguna provincia paseña a decomisar vehículos chutos? Es que no va a salir con vida, le aseguro. Cada quien va a defender, pero a capa y espada, a defender con más intensidad que un cato de coca. Claro está, claro está. El 2011 el gobierno hizo una última nacionalización y se esperaba, cuando se lanzó la medida, siempre que les aprieta el bolsillo, los del gobierno lanzan una nacionalización. No solo ahora, antes también. Bueno, esperaban recaudar 5 millones de dólares y esperaban que aparezcan 10,000 vehículos chutos. ¿Saben lo que pasó? Aparecieron 130,000 chutos y recaudaron 186 millones de dólares por esa nacionalización. Pero 61,000 vehículos chutos que dijeron querer nacionalizarse no alcanzaron. O sea, que quedaron 61,000 chutos. ¿Cuántos vehículos habrán en el país? Bueno, una información del INE que no se sabe si son vehículos legales o incluyen los chutos o solo legales, pero hablaba de la existencia el año pasado, 2018, de 1.800.000 vehículos en el país. La cantidad había aumentado significativamente desde el 2006, año que empezó el gobierno de Evo Morales, cuando había solo medio millón de vehículos en el país. Y la cantidad fue aumentando muy rápidamente. El 2011, el año de la nacionalización de vehículos, estoy hablando, y habían 1 millón de vehículos. No le digo que se presentaron en la fila 130,000 aspirantes a legalizar sus chutos, y habían 1 millón. El 2016, 1.700.000 vehículos. Y reitero la cifra del 18, 1.800.000 vehículos. Es decir, en un año, 100,000 vehículos nuevos. Se cree que 2.800 vehículos ingresan al país cada mes. 2.800 vehículos se incorporan a las trancaderas en calles y avenidas en todo el país. ¿Qué ciudad tiene el mayor número de vehículos? Santa Cruz, con el casi 34% de los vehículos de todo el país. Pero los chutos, parece que el destino principal, casi la mitad se queda en el departamento de La Paz, en las distintas provincias de La Paz. Conclusión, hay muchísimos vehículos, es decir, que doña Marlene Ardaya no ha logrado decomisar nada, que el día en que aparecieron 130,000 chutos en la fila con el objetivo de nacionalizarse o legalizarse, esa fue la prueba de la incompetencia de la aduana. Pero no es un tema individual, no es que doña Marlene Ardaya sea incompetente, no. Tiene que ver con la oferta y la demanda. Tiene que ver con un país en el que
no hay posibilidad por el tema de la corrupción de hacer cumplir las normas. Como decía al principio, las normas no están mal, ¿no? Solo que esas sí son inaplicables a nuestro país. La Constitución y el límite de poder es aplicable. Evo Morales tiene que irse después de 5 años de gestión. Eso no es inaplicable. Lo que es inaplicable son las prohibiciones para los chutos, porque hay una frontera abierta, hay una frontera que es incontrolable y tal vez podría ser controlada, digo yo, tal vez remotamente, si no habría el factor de corrupción. El tema de corrupción es medular. La posibilidad de hacer algunos miles, si es que no millones, de manera tan fácil y rápida, en contraposición a décadas de trabajo para una vida rozando con lo miserable. De repente un policía, un militar, ve la posibilidad de parar una caravana y hacerse de esos vehículos y no los entrega a la aduana, se los queda él mismo y él mismo lo contrabandea, él mismo lo pone en el circuito del mercado. Viajando por los yungas uno pregunta, ¿y cómo llegan estos vehículos? Hablando con los choferes, dueños de los propios chutos en los que uno está obligado a transportarse, y dicen, bueno, es que en el peaje no hay otra ruta para entrar a los yungas, sino es la carretera principal. Y por allí, en horas de la noche, pasan las caravanas de vehículos chutos, pero caravanas interminables de vehículos chutos. Y no hay un sendero paralelo, no hay posibilidad, la geografía no lo permite. Hay que pasar por la tranca, por el peaje controlado por la policía, y entonces esos peajes y esos policías son los que cobran las coimas, y todo vehículo que aparece en alguna provincia de cualquier departamento, pero particularmente de La Paz, ha pagado coimas a la policía. Primero, seguramente al ejército que está en frontera, a la policía para entrar al departamento de Oruro, y para pasar de Oruro a La Paz y de La Paz a los yungas, ha tenido que pagar varias cuotas de coimas. La policía es la que se ha llenado los bolsillos con las prohibiciones de la internación de vehículos. No hay posibilidad de luchar contra la corrupción cuando la coima es tan tentadora y tan generalizada. Esta es la segunda parte de la derrota. La primera parte es que, a pesar de las prohibiciones, entraron los chutos. Y la segunda, dejaron una secuela profunda de corrupción. Pero no solo corrupción, sino también muertes, porque en su intento de parar caravanas, no se sabe si para la lucha contra el contrabando o para adueñarse de ellas, hay saldo de muertos y heridos. El año pasado, en Zabaya, Oruro, el ejército, los militares encargados, detuvieron 5 vehículos. Se subieron a los 5 vehículos y se adueñaron o los decomisaron o los incautaron los 5 vehículos, y uno de ellos quedó rezagado por fallas técnicas. Fue cuando lo dispararon a través del vidrio delantero y hirieron de muerte a 2 de los militares que iban dentro del vehículo incautado. Anteriormente, el 12, la aduana hizo un gran operativo en Chayapata, que se había convertido en la capital, en la ciudad capital de los vehículos chutos. Chayapata está en la frontera entre Oruro y La Paz. Llegaban los vehículos que se internan desde Chile a Chayapata, que hizo un gran negocio con los garajes que permitían el ingreso de vehículos como un momento de tránsito hasta encontrar comprador, vendedor y quienes internen los vehículos hacia La Paz y los yungas, y de los yungas hacia el Beni, y desde el Beni hacia el Chapare, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hicieron la incautación,
dejaron muertos, heridos, la sublevación de todo un pueblo. Bueno, eso duró un par de días. Después la aduana y la policía se fueron y Chayapata siguió su vida rutinaria como todos los días. Pero se abrieron otros mercados, ¿no? Otras ferias un poquito más allá. Eh, eh, en los Yungas, por ejemplo, se sabe que en Caranavi los sábados hay feria de vehículos, ¿no? Pero se imagina usted un chuto que estaba en Iquique, llegó hasta Chayapat, hasta Caranavi, perdón, nadie sabe cómo, ¿no? En realidad todos sabemos cómo. Coima aquí, coima allá, ¿no? Los peajes, la policía, pagaron a todos, a todos, a todos. Y hay jefes policiales que lo único que hacen es sentarse y contar plata y recaudar, a ver cuánto recaudan todos los días sus subalternos, quienes tienen su cuota aparte, pero los jefes policiales también. Y esos jefes policiales del área se supone que comparten con los más altos jefes policiales. En fin, es un negocio paralelo tremendo a costa del Estado y con graves consecuencias. Como le digo, estos vehículos, por ejemplo, no tienen SOAT, se accidentan, pero cada rato, y los pasajeros quedan ahí tendidos en la carretera porque no tienen SOAT, no tienen cómo ser atendidos en un hospital, en una clínica, salvo en los hospitales públicos donde no los atienden y los mandan, los despachan hasta las capitales o Santa Cruz o La Paz o Cochabamba. En fin, es una tragedia para el Estado boliviano, pero no es ninguna tragedia para los jefes policiales que han hecho realmente de los chutos una mina de oro. ¿Cuántos chutos hay en el país? No se sabe, ¿no? No se sabe. Pero, porque como es ilegal, no se sabe. Pero es cuestión, como García Linera llegó a Chulumani y se encontró con una ciudad llena de chutos. ¿Qué podía decir? Bravo, bravo, ¿no? Bravo, bravo. En vez de decir, qué barbaridad, queridos compañeros, queridos hermanos campesinos que ustedes sean, ¿no? La demanda que incita al delito, no, no, bravo, qué bien, aunque sea chuto, pues qué maravilla, todos tienen su carrito. Y la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, no hay forma, parecería que no hay forma de luchar contra este tipo de contrabando. Bolivia no produce vehículos, no produce partes, no produce repuestos, pero los vehículos dan trabajo a centenares, miles de mecánicos, ¿no? Y ramas afines que atienden a los casi 2 millones de vehículos que tenemos en el país. Si usted abre las cuentas en Facebook, verá la cantidad de oferta de vehículos que existe, ¿no? Estos vehículos chutos que no pueden entrar por su antigüedad eh, legalmente, igual son más nuevos que el promedio de los vehículos que circula. Se calcula que el promedio es de 10 años de antigüedad. Y los vehículos chutos tienen 5 o 6 años de antigüedad. Otros son inclusive más nuevos. Son más nuevos que el promedio de los vehículos existentes en el país. La mayoría entra como particulares y entra para ser negociados, ¿no? Tanto legales como ilegales. Pero la preocupación, obviamente, son los chutos. Bueno, dicho esto, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer un gobierno frente a esta realidad? Yo creo que la clave la ha dado la alcaldesa que terminó presa, la alcaldesa de Apolo. Está claro que estos vehículos no pueden circular en las ciudades. Tendrían que haber dos tipos de placa. Pero es una injusticia en la evidencia de que el Estado no puede impedir su ingreso ante ese hecho contundente, ante la inaplicabilidad de las prohibiciones, porque la corrupción, el negocio, la demanda, en fin, ya le di todos los factores, impiden que se cumplan las normas, igual entran por miles los chutos, pues no hay más que rendirse ante la evidencia y por lo tanto las alcaldías
tendrían que cobrarles el arancel, el SOAT y el impuesto municipal y restringir la circulación de esos vehículos a el municipio donde se van a legalizar. Es decir, rendirse ante la realidad, pero dar un pasito, legalizarlos, por lo menos que tengan SOAT si se accidentan, que la gente no quede botada en las carreteras y el chofer se da a la fuga y eso sería todo, ¿verdad? Que las alcaldías mínimamente que tienen que gastar en el mantenimiento de caminos, que tienen que gastar en todo lo que demanda los chutos, pues reciban el impuesto correspondiente. Que se acabe con el mercado negro de la gasolina, porque entonces el vehículo chuto tiene acceso a la gasolina en provincias, pero lo más importante, que se acabe con la corrupción, con la fuente de la corrupción en la policía y en las Fuerzas Armadas, y lo más importante, que se acabe con la violencia. No más contrabandistas muertos, no más policías muertos, no más militares muertos. Este es un factor económico y la solución no es policial, es económica. Muchas gracias por haber estado con Cabildeo. Con otro informe estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.